Sean todos muy bienvenidos a este lugar. Este es el lugar que el Señor ha preparado para que le alabemos y le adoremos juntos, amén. Y eso es lo que hemos hecho y es lo que hemos venido a hacer en este día. Yo le doy gracias al Señor porque por su gracia Él me tiene en este lugar. Y hoy reconozco públicamente que Él es el único protagonista en este lugar, amén. Que yo solo soy un instrumento en sus manos y que realmente será su palabra la que nos va a transformar, porque su palabra es la única que es viva y eficaz, es la única que es capaz de penetrar al corazón del ser humano a donde nosotros no alcanzamos. Y que en este día vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros y no saldremos iguales, amén. El Señor ha dicho que en el año 2020 para ICRIS Norte es el año de la restauración, ¿cierto? Nos vamos a volver repetitivos con esto, pero es que el año 2020 será el año de la restauración. Y el primer versículo de esta promesa es el que tenemos allí en este muro. Amós 9:11. Vamos a leerlo. En aquel día y restauraré su gloria anterior. Entonces, recordando un poco lo que es restauración, ¿quién me puede decir qué recuerda de lo que es restauración? ¿Qué es lo que hemos dicho que es restaurar? Poner al estado original, ¿cierto? Restaurar es poner una cosa en el estado o estimación que tenía antes. Es recuperar, reparar, restablecer, es devolver a su estado original, es decir, como dice ahí, a su gloria anterior. A manera de introducción, no lo vamos a buscar en la palabra. Vamos a mirar algunas características del diseño original que está en el libro de Génesis. No las vamos a revisar todas, pero vamos a recordar algunas en las cuales nos vamos a enfocar hoy. ¿Qué es lo que el Señor quiere restaurar? En el libro de Génesis está todo lo que tiene que ver con la creación del ser humano, ¿sí? Lo primero que el Señor nos dice con respecto al diseño original es que fuimos hechos para tener una relación con Dios. La relación de Adán en el Edén, ¿cómo era? Era cara a cara con su Señor. Esa es la relación que el Señor quiere restaurar, una relación directa con Él. Pero a nosotros nos cuesta buscar la presencia del Señor. Nos cuesta tener una relación directa con el Señor. Y por eso nos hemos alejado de Él. Nos cuesta. Lo primero entonces es la relación que estaba en el diseño original. Una relación cara a cara. Lo segundo es que fuimos hechos para depender del juicio de Dios. El Señor le dijo a Adán: de todo lo que hay en el Edén pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no vas a comer. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que el que determina lo que está bien y lo que está mal es el Señor. Es a Él al que le corresponde determinar lo bueno y lo malo. Pero nosotros, en nuestras propias opiniones, en nuestros propios pensamientos, hemos querido tomar esa posición, hemos querido tomar ese lugar y hemos querido decir qué es lo bueno y qué es lo que está mal. Pero eso le corresponde al Señor. Eso también lo quiere restaurar el Señor. Que mis juicios se ajusten a los de Él. Y tercero, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. El Señor en el Edén, cuando fue a crear al hombre, ¿qué dijo? Gracias, Iván. Cuando el Señor fue a crear al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él, que tengamos su carácter, que estemos llenos de amor y misericordia como lo es Él. Pero al contrario, nosotros nos hemos dejado guiar por nuestra propia naturaleza. Y entonces hemos dejado que en nuestra vida se establezca
la rebeldía, el orgullo, el enojo, los resentimientos y todo lo demás que muchas veces hemos tenido. Entonces, sobre estas tres características del diseño original es que nos vamos a enfocar. ¿Qué es lo que el Señor va a restaurar? El diseño original. Y dentro de ese diseño original va a restaurar nuestra relación con Él, nuestra percepción de lo bueno y de lo malo y nuestro carácter para hacernos cada vez más parecidos a Él. Amén. Teniendo en cuenta esto entonces, y teniendo en cuenta la promesa que el Señor nos ha hecho para la Iglesia Cristiana del Norte y obviamente para cada uno de los que estamos aquí, el Señor desea restaurarnos de forma integral, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y quiero que recordemos un poco qué hay en nuestra alma. ¿Quién sabe qué es lo que tenemos en nuestra alma? La mente, la voluntad y las emociones. Y resulta que es en el alma donde en la mayoría de los casos se presentan las mayores batallas, ¿cierto? Es en nuestra mente donde se presentan las mayores batallas porque en medio de un proceso difícil nuestra mente cuestiona, nuestra mente reclama, nuestra mente no lo entiende. En medio de una situación difícil nuestras emociones se descontrolan, nuestras emociones se desbordan y somos controlados por ellas. Y en medio de una situación difícil nuestra voluntad, en lugar de querer hacer lo que Dios quiere, quiere hacer lo que a nosotros nos parece. Entonces, uno de los lugares, el lugar donde a veces están las peores batallas son en el alma, en el pensamiento, en las emociones y en la voluntad. El Señor desde el principio de este proceso nos anunció que Él va a remover. Lo primero que el Señor va a hacer para lograr este proceso de restauración es remover. Él va a empezar a remover en nosotros todo aquello que no creemos que está, que no sabemos que está o que nos hemos acostumbrado a vivir con eso. El Señor va a empezar a sacar. Y cuando empieza a moverse dentro de nosotros cosas, pues el asunto no es fácil, ¿cierto? Porque empiezan a haber desajustes, vamos a tener situaciones complejas con los demás, vamos a tener situaciones internas que no nos esperábamos. Y para todos aquellos que están en este proceso de remoción, de agitación y de cambios, es la palabra que el Señor tiene el día de hoy. Y para todos aquellos que quieren que esa promesa se cumpla. Amén. El miércoles Rosalía nos compartía sobre la importancia de la cruz y lo que la cruz significa para un hijo de Dios. Y hoy el Señor nos quiere seguir enseñando a través de esto. Así que en esta mañana vamos a ver algunas características de Jesús que se hicieron evidentes durante este proceso tan doloroso como fue su muerte y su crucifixión. Y son características que tenemos que desarrollar nosotros también si queremos pasar el proceso. Amén. Primera característica. Vamos a Marcos 14, del 32 al 41. Marcos 14, del 32 al 41. ¿Listo? Bueno, vamos a leer. Vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Mi alma, ¿cierto? Sus pensamientos, sus emociones, su voluntad estaba destrozada de tanta tristeza.
hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración si fuera posible pasar de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo ¿qué? La misma oración. ¿Cuál era la misma oración? Ay, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo, adelanten, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado, el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuál es el escenario que estamos viendo en este pasaje? Jesús sabía que iba a ocurrir. Él sabía que él tenía que morir en la cruz, porque con esa muerte de cruz, él nos iba a reconciliar con el Padre. Con esa muerte en la cruz, él iba a cargar los pecados de toda la humanidad y nos iba a reconciliar. Y él también sabía que iba a resucitar, pero la situación no estaba siendo fácil. Él sabía que iba a ser doloroso, que iba a pasar por una situación difícil, que iba a ser duro para él en el cuerpo y en el alma. Entonces él estaba muy afligido, él estaba muy triste, pero él así oró. Y no oró ni una vez ni dos veces. ¿Cuántas veces oró? 3 veces, pidiendo lo mismo. Señor, ayúdame, no, yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero, pero si tú quieres. Yo no quiero, Señor, pero si tú quieres. Yo no quiero, pero si tú quieres. Y dice en otro de los evangelios, que no lo relata dice que vino un ángel y lo fortaleció. Quiere decir que a la tercera, cuando él ya se levanta, él ya está fortalecido, porque él había orado y aceptó la voluntad del Padre. Al final él decidió, listo, Señor, que se haga como tú quieras y no como yo. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera dicho, no, yo ya no voy a la cruz? ¿Qué hubiese sucedido? No existiría la salvación para el mundo. Si él hubiera dicho, no, a mí esto está muy complejo y yo no puedo, no existiría la salvación para la humanidad. No ha habido un proceso más fuerte que la crucifixión de Jesús. Pasó por ella sin ser culpable, sin tener culpa, sin tener pecado, siendo inocente, pero era el paso necesario para el cumplimiento de la promesa. El Señor había prometido muchos años atrás, siglos atrás, ¿qué había prometido? Que enviaría un Mesías para reconciliar al hombre consigo mismo. Jesús era el cumplimiento de esa promesa. Y Jesús tenía que pasar por esto para que la promesa se cumpliera. Amén. Aunque lo que nosotros estemos viviendo sea difícil, aunque nos cueste trabajo, aunque sea duro, aunque nos parezca complicado, aunque en este momento no estemos viendo las respuestas oportunas a nuestras oraciones o que el Señor no nos responde como nosotros creemos, sigamos orando para ser fortalecidos. Yo sé que cada uno de nosotros está viviendo una situación especial, porque si el Señor ha prometido restaurar y si lo ha dicho que primero tiene que remover, yo sé que cada uno de nosotros
está o va a vivir una situación que lo va a desajustar, que lo está desacomodando, que no le está haciendo sencilla. Pero tengamos la esperanza que si buscamos al Señor en oración, Él nos va a fortalecer para seguir adelante. No desista en medio del proceso. No desista en medio del proceso, porque el proceso es lo que lo va a llevar al cumplimiento de la promesa de restauración. Amén. Si nos resistimos y huimos del proceso, el plan hermoso que Dios tiene no se va a concretar. Amén. Segundo punto. Vamos a Marcos 15. Vamos a leer Marcos 15 del 3 al 5. El primer punto yo le puse por nombre valientes para seguir adelante. Así como el Señor Jesús fue valiente para seguir adelante con su proceso, nosotros también valientes para seguir adelante, fortalecidos en el Señor. Segundo punto, Marcos 15 del 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Pero para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Vamos a Marcos 15, del 16 al 20. Jesús, ¿cuál fue la actitud de Jesús? No dijo nada, no se defendió. Marcos 15, del 16 al 20. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado Pretorio y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban, ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían, se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. ¿El Señor hizo algo? Él se defendió, Él peleó, Él alegó, Él reclamó sus derechos. Él dijo, ¿ustedes no saben quién soy yo? ¿No, verdad? Cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, Señor, ¿yo qué hubiera hecho en tu lugar? En algún momento, como buena santanderiana, se me hubiera salido la piedra. Y sé que era imposible haberle pegado a todos, pero por lo menos a uno se lo devuelvo, ¿sí o no? Por lo menos a uno le doy. Pero gracias a Dios, Jesús no se parece a mí. Gracias a Dios. En medio del proceso vamos a tener que callar. En medio del proceso vamos a tener que soportar. En medio del proceso será mejor lo que no se diga. En medio del proceso no hay espacio para la queja, para el reclamo. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Pobrecito de mí, yo cómo sufro. Pobrecito yo. No hay espacio para eso. La actitud que tuvo el Señor fue cayó y soportó porque sabía que su pelea y su batalla la estaba librando el Señor y porque había una promesa que cumplir. O sea, nuestro enfoque siempre será que el proceso que estemos viviendo es porque hay una promesa que se va a cumplir. Él sabía que tenía que ser así porque tenía que resucitar, porque tenía que morir y tenía que resucitar. Amén. Entonces, el segundo es humildes y mansos como lo fue Jesús. Humildes y mansos en medio del proceso. Tercera característica. Bueno, aquí ya no es una característica, aquí es algo que nosotros tenemos que creer firmemente.
Vamos a Marcos 15, del 33 al 34. Marcos 15, del 33 al 34. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani. Bueno, yo no soy muy buena para el hebreo, pero bueno, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, solamente hasta el 34. Jesús en medio del proceso se sintió solo. Jesús en medio del proceso se sintió abandonado. Jesús en medio del proceso sintió que su padre lo había dejado solo. El dolor de Jesús no solo era físico, el dolor de Jesús estaba en su alma, como les dije al principio. Estaba en sus emociones, estaba en su voluntad, estaba en su mente. El dolor que el Señor estaba sintiendo no solo era físico. Y es igual a lo que nosotros vivimos. A veces nuestro dolor no es físico. Y si hay un dolor físico, a veces el del alma sobrepasa el físico. Y así igual estaba el Señor. Él se sentía impotente, había sido desnudado, había sido exhibido, su dignidad había sido pisoteada, había sido burlado. O sea, el dolor que el Señor sentía en su alma tenía que ser tremendo. Y él sintió que sus amigos lo dejaron, pero que su papá, que siempre había estado con él, que siempre le había respondido todas sus oraciones, también lo había dejado. De esa misma manera nos podemos sentir nosotros, que estamos solos, que el Señor nos ha dejado, que el Señor ya no nos atiende, que el Señor se olvidó de nosotros, que hemos sido expuestos, que estamos llenos de culpa y de vergüenza y que no sabemos cómo ocultarlo o cómo salir de eso. Podemos estar llenos de tanta tristeza porque el Señor no nos ha respondido, porque no hemos salido de la situación, porque no entendemos el proceso, ¿sí? Pero el Señor, aún en el silencio, tiene su brazo extendido hacia nosotros. Aún en el silencio, Él está dispuesto, que si nosotros vamos a Él en oración y con una actitud, como dijimos, en humildad, Él está dispuesto a abrazarnos, a consolarnos, a levantarnos, a llenarnos de su gracia. No importa por lo que hayamos pasado, no importa lo que estemos haciendo, no importa si en el proceso de restauración el Señor empieza a sacar cosas que avergüenzan, porque entonces decimos, ¿cómo así que eso estaba ahí? Uy, no. Él empezará a sacar, pero delante de Él no hay vergüenza, delante de Él no hay culpa, delante de Él no hay juicio, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Amén. Entonces, este tercer punto se llama: no estamos solos y Jesús nos entiende. Todo lo que nosotros podamos pasar, Jesús lo entiende porque Él lo pasó. Más de lo que Jesús vivió en la cruz, creo que aquí ninguno lo ha padecido, ¿verdad? Que lo hayan desnudado y lo hayan exhibido delante de todos, que se hayan burlado, creo que no. Entonces por eso Él nos puede entender en todo. Amén. Cuarto punto: no seremos procesados más de lo necesario. Vamos a Marcos 15, 25. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. ¿Qué hora era? 9 de la mañana. Vamos a Marcos 33. Marcos 33. Quince 33, claro, sí, estamos ahí en el 15. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde.
Luego, a las 3 de la tarde, ese ya lo habíamos leído, ¿cierto? ¿Qué pasa a las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde dice, clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. ¿A qué hora murió? A las 3 de la tarde. Lo crucificaron a las 3, lo crucificaron a las 9 y muere a las 3. ¿Cuánto duró su muerte? 6 horas. Dicen los estudiosos que nos falta para que podamos entender todo el contexto. Vamos a Marcos 15, del 43 al 45. Marcos 15, del 43 al 45. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. ¿Por qué Pilato estaba asombrado? Dicen los estudiosos que podían durar hasta 4 días en morir. Y Jesús en 6 horas ya había fallecido. Pilato no lo podía creer, estaba asombrado. Jesús necesitó morir en la cruz, no lo merecía, sino que era parte del plan de Dios. Pero el Padre no le permitió que sufriera más de lo que era necesario. Amén. Y a nosotros de igual manera, el Señor no nos va a procesar más de lo que sea necesario. Amén. El Señor sabe qué carga puede colocar en nosotros y hasta qué momento. Amén. Si nosotros tenemos la actitud correcta de Jesús, Jesús, ¿qué hizo? Se fortaleció en oración en el Señor, ¿cierto? Jesús, ¿qué más hizo? Aceptó la voluntad del Señor sobre su vida. Jesús fue humilde y manso y cayó. Jesús sabía muy bien que Él iba a resucitar y por eso se entregó en las manos, porque sabía que el Señor tenía el control y no le iba a dejar padecer más de lo que fuese necesario. Amén. Si aceptamos el proceso y nos rendimos a la voluntad del Señor como lo hizo Jesús, este proceso no va a durar más de lo necesario, ya que nuestro Padre Dios está lleno de sabiduría, de bondad, de misericordia. Amén. Y Él va a restaurar nuestra vida de manera tan poderosa que los que nos rodean se van a asombrar, como le pasó a Pilato. El Señor va a restaurar nuestra vida de forma tan poderosa y va a hacer una obra maravillosa con nosotros y en nosotros que muchos se van a asombrar. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que tener las actitudes de Jesús. Amén. Salmo 57:2. Salmos 57:2. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá. ¿Quiénes se apropian de esta palabra en esta mañana? Amén. Clamo al Señor Altísimo, quien cumplirá su propósito para mí. Amén. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros.
Mis hermanos, veamos cada una de las situaciones que estamos viviendo hoy como la plataforma que el Señor va a usar para cumplir su promesa de restauración. Amén. El Señor quiere restaurar nuestra relación con Él como sus hijos. El Señor quiere que ajustemos nuestros parámetros a los suyos, que lo que Él diga que es bueno para nosotros sea bueno y lo que Él diga que es malo para nosotros es malo. Y Él quiere que cada día nos parezcamos más a Él. Y lo que estamos viviendo será la plataforma para que el Señor lo cumpla. Amén. Véalo de esa manera. Para Jesús cada situación iba de mal en peor, ¿cierto? Empezó como una acusación, pasó a ser una condena. Luego, ¿qué pasó? Burlas, golpes, azotes. ¿Después qué? Desnudez, exhibición, ya luego colgado en la cruz. También dicen los estudiosos que la muerte en la cruz era tremenda porque era demasiado doloroso. O sea, que empezó con una condena y fue de mal en peor. ¿Ok? A los ojos de los hombres cada vez se iba complicando, pero a los ojos de Dios, por el contrario, cada momento estaba más cerca de resucitar. Amén. Para nosotros también, cada situación puede ser que cada vez empeore más y empeore más y empeore más. Pero a los ojos del Señor, cada día estamos más cerca a ser restaurados. Amén. Para terminar, ya, vamos a Romanos 6, del 4 al 8. Romanos 6, del 4 al 8. Dice así: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros, vamos a leerlo juntos. Amén. Sigamos. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Amén. Si morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Amén. Jesús tenía que morir para resucitar en gloria. Amén. Lamentablemente, el que no muere no resucita. Amén. El que no muere no resucita. Y tenemos que estar dispuestos a morir. Amén. El que rechaza el proceso y huye, no alcanza la promesa. Amén. Pero ánimo, que si no desmayamos, que si con valentía seguimos adelante, que si callamos y soportamos, que si creemos firmemente que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos ha dejado y que el Señor nos entiende y que esto que estamos pasando es pasajero, alcanzaremos la promesa de restauración. Amén. Así es que ánimo, iglesia, resucitaremos en gloria, nuestra relación con el Padre será restaurada, nuestros parámetros se ajustarán a los de Él y cada día nos pareceremos más al Padre. Amén. Así que cuando usted sienta que ya no puede más, que está cansado, que quiere tirar la toalla y salir corriendo, aférrese a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la única que es viva y eficaz. En la palabra del Señor es donde está el Espíritu. En la palabra del Señor es donde somos animados, donde somos levantados, consolados, donde recibimos la dirección. Cuando usted sienta que no puede más,
aférrese a la palabra del Señor, porque solo su palabra es verdad y nos fue dada a todos sus hijos. Así es que vamos a declarar que en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Vamos a repetir que somos hijos de Dios y que Él nos ama. Vamos a creer que Él está con nosotros, que no estamos solos, que Él nos quiere restaurar, que Él cumplirá su propósito en nosotros. Vamos a creer que si morimos con Él, resucitaremos con Él. Amén. Vamos a repetirnos todos los días que el Señor está de nuestro lado, que Él no nos ha dejado solos, que Él pelea nuestras batallas, que Él nos ayuda en la adversidad. Amén. Vamos a creer que la promesa de restauración es para cada uno de nosotros, que Él la cumplirá en nuestras vidas, que veremos la obra gloriosa de Él cumplirse, que lo que ojo no vio y oído no ha oído, será lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. Amén. Dios les bendiga.